Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando el Mundo. Yo soy Martín y estoy viajando con Belu en un motorhome rumbo a Alaska. ¿Cómo estás hoy? Bien, hoy es un nuevo día en el taller. Si no vieron los videos anteriores, hace varios videos Blanquita llegó a este taller en la ciudad de Córdoba, México, porque tenía problemas en el embrague y tenía falta de fuerza para andar en la ruta. Así que después de apagarla y prenderla 300 veces para que se le fuera el error, y ya cuando costaba hacer entrar a los cambios, llegamos justo a esta ciudad y donde por suerte caímos justo en el taller de Josué. Ya es como que somos de acá básicamente, porque estamos hace un mes y medio, si no me equivoco, en este taller. En el medio nosotros nos volvimos a Argentina, que justo teníamos un viaje programado, pero bueno. Ahora estamos en el taller, hemos sacado a probar la camioneta y nos dimos cuenta que la falla de diésel en teoría es por la bomba de combustible. Ya la mandamos a reparar, la tuvimos que mandar a Guadalajara, bastante lejos de acá porque hay un lugar que arreglan bien las bombas. La mandamos por correo, va a demorar como 2 días en llegar, un par de días en arreglarse y como 2 días en volver, así que tenemos fácil 10 días más en el taller, que ya es nuestra segunda casa. Sí, la verdad que ya nos acostumbramos, salimos al barrio, tenemos el súper cerca, el centro cerca, así que estamos como panchos por nuestra casa. Y cuando nos volvimos desde Ciudad de México, porque en nuestro regreso a Argentina el vuelo salió desde Ciudad de México. Cuando regresamos de Ciudad de México a Córdoba, nos vinimos con 2 cajas enormes que nos estaban esperando y que ahora les vamos a contar de qué se trata, porque viene a solucionarnos un problema que veníamos teniendo. No sé si se acuerdan, y si no se acuerdan, vayan a ver nuevamente el video, y si no lo vieron, obviamente vayan a verlo por primera vez. Estando en El Salvador, nos tocaron muchos días nublados seguidos, días de lluvia, donde el panel de Blanquita no cargó nada. Y llegamos a tal punto de que el inversor dijo basta, porque las baterías dijeron basta, ya nos habíamos quedado en cero, no podíamos ni siquiera prender la luz para poder ver adentro de Blanquita, así que andábamos con una vela y unas linternitas. Más aún que nosotros estamos planificando poder llegar a Alaska en pocos meses, y en Alaska nos va a pasar algo similar a lo que nos pasó en el extremo sur de América, nos pasó en Ushuaia, en la carretera austral, que suelen tocar muchos días nublados, por ahí que el sol no tiene intensidad o que no te cargan los paneles, y como ya nos ha pasado, ya tenemos esa experiencia de no poder prender las luces, queríamos algo que nos permita igualmente poder usar nuestros dispositivos. Para los que no sepan, nosotros trabajamos creando contenido por internet y poder usar las computadoras, los celulares, el dron, todas esas cosas para nosotros es fundamental, es parte de nuestro trabajo. Y sobre todo tener luz adentro de Blanquita para poder ver. Bueno, eso ni hablar, más básico. Pero bueno, acá adentro tenemos algo que realmente nos va a cambiar el viaje y nos va a dar mucha más autonomía, nos va a permitir muchas cosas que ahora les vamos a ir contando, que nos las mandaron desde la marca Bluetti y vamos a proceder a abrirlas con ustedes. El famoso unboxing. El famoso unboxing. Ahí está. Lo que nos mandaron es una estación de energía portable, el modelo es EB70S. Por acá tenemos manuales, creo. Esta caja es la caja en la que adentro, si no me equivoco, están los cables, ahora les vamos a mostrar. Obviamente esto lo envían por correo, así que está bien que venga protegido. Y acá adentro está la estación de carga. Donde sucede la magia. Donde sucede la magia, exactamente. Ahora sí, sácale la bolsa a nuestra nueva mejor amiga. Tiene una manijita muy canchera para poder llevarlo. Es que la idea de estas estaciones así de batería es que uno las pueda llevar a donde tiene ganas si es que no la necesita dentro del motorhome. Una aclaración, pero por las dudas, esto no es solo para motorhomes. Esto sirve para si viajas en carpa, para hacer camping, sirve para casas, ya les vamos a ir contando por qué. Pero bueno, imaginen que tiene muchos usos dependiendo de la necesidad de cada uno. Qué hermoso que está el modelo. Tenemos que aprender a conocerlos porque lo estamos descubriendo con ustedes. Mirá, tenemos adelante una linterna. Esto está muy piola si van a hacer camping. Eso está muy piola en momentos como en El Salvador, que no nos andaba la luz de acá adentro. Este de acá sería el panel del EB70S. Arriba tenemos el input, es decir, la energía que está recibiendo, y abajo tenemos el output, que viene a ser lo que está consumiendo, digamos, el Bluetti. Y acá adelante tenemos la linterna, que es este botón que les mostré recién. Por acá tenemos 2 paneles separados. Esto de acá es corriente alterna. Tenemos 4 salidas a 110. Esto vendría a ser el equivalente a enchufarnos a la pared de la casa, solo que nos estamos enchufando al Bluetti. Acá tenemos un botón que es de encendido y apagado.
¿Ven? Si lo prendo, habilito toda esta salida. Si no la voy a usar, lo apago y queda deshabilitado. De este otro lado tenemos otro panel que también se puede activar o desactivar. Y tiene 2 puertos USB-C con salida de 100 watts, es una bestialidad. 2 puertos USB-A, 2 salidas a 12 voltios con 10 amperes. Tenemos una toma de encendedor, también a 12 voltios. Como el de los autos. Como el de los autos, exactamente. Acá arriba tenemos la entrada para cargar el Bluetooth. Y por último, algo que está muy bueno que sumaron en este modelo es que tiene acá arriba un panel wireless para cargar un teléfono, por ejemplo, a 15 watts. Por ejemplo, ven, apoyo el celu y ya empezó a cargar. Miren, 39%, 1 hora 40, carga inalámbrica rápida. Así que eso está bueno porque lo tenés así apoyado y podés mientras cargar el celu sin usar ningún cable. Y otra cosa que me gusta es que tiene un tamaño práctico, es portable, digamos. Miren, yo tengo una botella de 1 litro que estoy tomando y es más bajito que la botella de 1 litro y creo que de ancho va ahí, Mira, uy, apenita más ancho que una botella de 1 litro. La verdad que cómodo. Y como les decía, esta manijita podés llevarlo y traerlo. Pesa 9,5 kilos el Bluetooth. Y para que entiendan un poco cómo funciona la magia de este aparato, esto adentro tiene una batería de litio de 716 watts hora. Tiene también un inversor de onda pura sinusoidal de 800 watts con picos de 1400. Quiere decir que puedes usar prácticamente todo lo que usas en una casa con este aparato. Podríamos tener una pava eléctrica. Podríamos tener una pava eléctrica que consuma menos de 1400, que es el pico de arranque. Por más de que uno lo ve chiquito, tiene mucha potencia. Y hasta acá todo muy bonito, funciona muy bonita la batería, pero se preguntarán cómo uno puede cargarla para tener la batería. Y ahora les vamos a contar. Martu se encarga mejor de estas cosas porque él maneja más estas cosas técnicas. Yo vieron que soy más de la historia, de las leyendas. Cada uno tiene su fuerte, eso es lo bueno, nos complementamos. Pero bueno, les anticipo que hay 3 formas básicamente de cargar el Bluetooth. La primera forma de cargarlo es con la pared, digamos, enchufándolo. Este es el transformador que lo enchufás a la pared de tu casa, de una cafetería, de un camping, de donde sea. Recibe hasta 200 watts. Hasta 200 watts. O sea que entre 4 y 5 horas tenés el Bluetooth cargado al 100% con esta fuente. Nosotros, suponiendo que estamos en medio del desierto de Atacama, nos sobra la batería, le podemos compartir a todo el barrio, podríamos enchufar el Bluetooth en alguno de nuestros enchufes y cargarlo. Totalmente, porque este transformador es 100-220, así que lo podés enchufar en cualquier lugar. Muchas veces nos pasa que nos prestan un enchufe, pero acá, por ejemplo, todos a 110, nosotros tenemos 220 dentro de la camioneta, no podemos enchufar nuestras baterías. Con este aparato, si alguien nos presta un enchufe, nosotros cargamos aunque sea el Bluetooth y con eso tenemos electricidad para estar adentro, ¿no? Para usar las compus, los celus. Segundo sistema de carga del Bluetooth es al encendedor del vehículo. Esta creo que es la función que más me llamó la atención, que me parece más interesante. Y creo que es una de las que más vamos a usar también. Sí, porque por ejemplo nosotros nos planteamos, estamos en Alaska, 10 días de lluvia como nos pasó en la carretera austral, no hay sol por ningún lado, no hay nada porque estás en la naturaleza, no podés enchufarlo. Pero uno a veces maneja y manejando en 7 a 8 horas tenés cargado el Bluetooth al 100%. Así que hiciste una ruta larga, lo pusiste a cargar con el encendedor, llegaste a tu destino y tenés batería, pero de sobra para la noche, digamos, para la tarde. Esto basado en experiencias reales nuestras, que es lo que nos pasó en la carretera austral. Hacíamos muchísima ruta sin sol. Y no había forma de cargar nada, así que no teníamos electricidad de ningún tipo. Otro dato, nosotros no tenemos conectadas las baterías de Blanquita al alternador. No, tenemos todo por separado. Y la última forma de cargarla, quizás una de las que más vamos a usar, es a través de un panel solar. Les mostramos que teníamos 2 cajas, vamos a abrir la segunda. Esta voy a hacer yo el unboxing, ¿dale? Bueno, dale. Y cuando uno compra la estación de carga, tiene la opción de comprarla en kit con esta belleza de panel solar que voy a mostrarles. Está bueno, la verdad, porque tenés otra forma más de cargarlo y de forma autónoma. Si hay sol, tenés disponibilidad de sacarlo un par de horitas y tenés también cargado el Bluetooth. No era tan fácil el unboxing, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, como verán, si lo compran por correo, viene bien embalado para que no se te rompa en el camino. Hace mucho no comprábamos nada que viniera con esto. Y ahora sí, miren. Este es el otro lugar donde sucede la magia. No sé cuánto pesará, pero uno lo puede llevar tranquilamente así. Y si la cámara me acompaña del otro lado de Blanquita, bueno, a ver, vamos. lo abro en el piso. No es el lugar más estético, pero es donde Blanquita eligió quedarse. Nosotros teníamos la idea de hacer este video en un lugar más bonito, pero bueno, todo pasa por algo, ¿no?
Así es, espera que va al revés, me parece. Piensen que es la primera vez que lo abrimos, así que... Son todas placas fotovoltaicas. Tiene un ganchito acá y del otro lado. Ah, como que lo abrís al medio. Claro. Ahí está. Tiene en total 120 watts. Y se puede poner parado. De este lado acá atrás tiene unas patitas. Voy a poner todo a 45. Y acá atrás, de este lado, tiene un bolsillito donde están los cables. Ah, viene todo repensado, eso está bueno. Sí, no es que los vas a perder porque mira. Y ahora para enchufarlo vamos a juntar los cables, el rojo con el rojo, el negro con el negro. O sea, ahí estaría conectado el cable entero. Y ahora falta conectarlo al Bluetti. Esto tiene 4 metros de largo, así que uno puede ponerlo adentro de la camioneta y esto en el techo y demás. Y ahí, miren, ya empezó a marcar cuánto está cargando. Ya es de tarde, así que el sol medio que está bajando en realidad. Pero mira, así todo carga 60 watts hora, por ejemplo. Ahí está cargando 80 y 100%, está más o menos a la mitad. Lo que nos falta contarles es qué podemos alimentar con esta estación de carga. Y esta vez Belu es la encargada de hacer las pruebas. Así que vamos a conectar las cosas que nosotros vamos a usar con el Bluetti, con la estación de carga. Voy a conectar el Kindle, que es con cable acá y acá abajo. A ver si... Ahí, tendría que aparecer ahí. Ahí está, en output. Voy a poner mi celu acá arriba. Es increíble lo rápido que lo toma. Ahí va sumando, miren. Voy a conectar tu compu. Bueno, la computadora que nosotros la usamos para trabajar, usamos las dos en realidad. Tenemos que ir a comprar otro adaptador porque tenemos uno solo como para enchufe a 110. Agarra bien, ¿eh? Que siempre tenemos problemas con los adaptadores. Ay, no lo prendí. Ah, ya me parecía, che, no carga. Ahí va. ¿Prendió o no? Ahí. Ahora sí. Tiene que poner la lucecita verde. Buah, mirá cómo se notó. Ya pasamos a 50 watts. Elegimos este modelo que tiene la batería, como les contábamos, de litio de 716 porque permite enchufarle muchas cosas. Sí, y miren, está cargando con 3 puertos diferentes. Súper bien. Y no tenemos justo ni el dron ni la GoPro para probar, pero bueno, banca mucho. La verdad que estoy sorprendido de la capacidad que tiene. Podríamos conectar las dos computadoras al mismo tiempo. El dron, todo sin problema. Es más bajita que la compu. Ah, mira, para medirlo, ¿verdad? Me sobra acá un dedo. Y es más angosta también. La notebook llega hasta acá. Solo es un poquito más pesado. Está prendido el ventilador de la compu, todo. Sí, el ventilador de la compu ya está trabajando. Y fíjense, miren, 48 watts. Voy a aprovechar y conectar el ventilador también, que se quedó sin batería. Está haciendo un calor interesante, ¿no? Ponerlo en modo más fuerte, ¿verdad? Ahí está. Creo que se escucha el ruido, mira. No, está sobrado, la verdad. O sea, la computadora exportando, el celular cargando, el Kindle, el ventilador, todo al mismo tiempo. Yo me siento en una publicidad así de los shampoos. Te va el pelo para atrás. A primera vista, lo que estamos viendo hoy, yo te digo que es un 10 de 10. Nos va a cambiar el viaje, literal. Va a cambiar mucho, no, o sea, vamos a viajar mucho más cómodos y más relajados los días de lluvia, que ya saben que para nosotros no nos cargan los paneles, a veces nos entra agua por la claraboya, no son los días más felices. Así que con esto vamos a tener electricidad, al menos vamos a poder trabajar, mirar una serie a la noche, cargar las cosas, tener luz adentro de blanquita cuando nos toquen esos días y semanas interminables de lluvia. Y otra cosa que no dije, pero que también se puede, es enchufar el Starlink ahí. También podemos enchufar el Starlink. O sea, sacamos el Bluetti, ponés el Starlink al lado, en el medio de la nada misma y podemos tener conexión sin problema. Y de hecho el Starlink tiene este tipo de entrada. ¿Estás contenta? Estoy muy feliz de que Bluetti se haya sumado a esta aventura por América, de que nos acompañe en nuestra llegada a Alaska. Y tenemos otra buena noticia, pero esta vez es para todos ustedes que nos están mirando. ¿Y cuál es, Martu? Van a tener un 5% de descuento en su compra. Pueden entrar a la página de Bluetti y ahí van a encontrar una variedad de productos enorme. Y en todos van a poder aplicar el descuento. Es válido hasta el 25 de abril. Así que bueno, esperamos que lo aprovechen. Acá en México el Bluetti lo pueden encontrar en la página de Mercado Libre y en la página oficial de ellos, donde pueden aplicar nuestro código de descuento. En la descripción les vamos a dejar los dos enlaces. También se consigue en Chile, en Brasil, próximamente va a llegar a otros países. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder tenerlo en nuestro viaje. Nos pareció súper versátil. Será una de las últimas veces que hagamos mate con pava gas.
Me gustaría tener una pava eléctrica, ¿eh? Martu es de lo que más extraña desde que vivimos en Blanquita. Que se te pase el agua, no se te pasa el agua. Tener una pava eléctrica estaría bueno. Vamos a ver si se consigue. Ahora lo que hicimos fue ponerlo abajo de la mesada. Miren, ocupa muy poquito, pero tenemos que buscar bien dónde va a quedar para poder usar los enchufes en cualquier momento. Sí, vamos a tratar de encontrarle algún lugar cómodo, pero me gusta que ocupa poquito. Para mí eso es fundamental. Y tengan en cuenta también, si viven en una casa, me parece fundamental tenerlo. Imagínate, se corta la luz, puedes enchufar la heladera, cargar los celulares, usar la computadora, lo que necesites. La verdad que está muy práctico, así que bueno, pueden aprovechar el descuento. Y bueno, hasta acá fue la parte más linda del video, la de que todo es felicidad y que estamos muy contentos por esta nueva incorporación. Pero no todo es felicidad en el motorhome, la vida es así. Este pasillito que está en medio del baño y la parte de la bacha de la cocina es el que más sufre la caída de agua. Evidentemente, con el tiempo este piso está desde que armamos a Blanquita por primera vez, es decir, hace más de 4 años. Se fueron separando estos tablones, son de PVC. ¿Ven? Miren, está suelto acá. Fue de a poquito que es como que se fue ablandando la base, ya no da para más. No, de hecho acá, si yo hundo, se hunde la madera de abajo, está podrida porque le ha filtrado agua. Y como tenemos muchos días en el taller y no mucho para hacer, vamos a aprovechar para ver qué onda, ¿no? Para ver si lo podemos arreglar y preparar la camioneta realmente para Alaska. Es un gran desafío porque el piso nosotros lo pusimos abajo de todos los muebles. O sea, cuando armamos a Blanquita lo que hicimos fue poner el fenólico abajo, ponerle estas tablas de PVC y arriba pusimos la mesada, el baño, la cama y el sillón. Si tuviéramos que sacar todas las maderas hay que desmontar el motorhome entero. Que no lo veo muy viable porque no podemos desarmar todo. Sabemos que es un arreglo temporal, no es para siempre. Pero bueno, nos puede sacar del apuro. La idea sería sacar todo este piso que llega hasta allá adelante, como ven. Y sacarlo desde acá. La cama, no tocarla. Pero bueno, creo que mañana va a ser el día de empezar con todo este tema porque lo tenemos que arrancar temprano. Sería reemplazar el pedazo de madera que esté roto, pintarlo, poner un piso nuevo arriba y con eso quedaría arreglado. Y esperemos que sea fácil de hacerlo. Esperemos que sí, será problema de mañana, así que bueno. Deseennos suerte, suscríbanse de paso al canal, activen las notificaciones. Déjennos un comentario ahí y un like que nos ayuda mucho a que YouTube muestre más este video. Será problema de mañana el cómo esté la madera. Pero bueno, ustedes lo van a ver en unos segunditos. Bueno, vamos a arrancar el día, Belu. A ver, ¿con qué nos va a sorprender este piso? No quiero ni saberlo, te digo, no tengo muchas ganas de hacerlo, pero bueno. Hay cosas que hay que hacer y que no hay opción, digamos. ¿Sacó? No tiene ni pegamento yo. Dale, a ver. Estas cintas las pusimos para que no se despeguen las maderas. Pero se fueron despegando también. Esta tenía justo el corte acá, esta no, esta se partió. A ver. Chan, 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 chan. Uy, se me complicó acá, espera. Me agarra la tijera. No, se rompe toda esta cinta, mira. A ver. Hay una goma Eva. El mismo piso trae una goma abajo. Me había olvidado, tenés razón. Y acá está podrida, miren. Ahí. Uy, tenemos una invasión de acá vienen las hormigas, Mar, me parece. ¿No? Ah, sí. Mirá la cantidad de bichos que hay. Es lo bueno de tener el raid a mano. Bueno, eso sí está podrido, no hay duda. Sale un olor a humedad. Bueno, ahí Marto está intentando sacar todos los tablones que están abajo como de la cama. Está horrible la madera, encima como no la impermeabilizamos, peor. Porque en ese momento habíamos visto tutoriales y decían que lo mejor era ponerle como una pintura asfáltica, una cosa así. Pero abajo en vez de arriba. Claro, y que esa pintura iba contra la chapa y arriba no iba nada para que la madera pudiera respirar. Entonces no le pusimos nada. Mirá que vimos tutoriales además, ¿eh? Vimos muchísimos tutoriales y todos decían lo mismo, entonces dijimos, bueno, debe ser la forma. 4 años más tarde les diríamos que la impermeabilicen mejor. Ahí vamos sacando. Y si la madera, miren, está toda podrida. Está re húmeda además, miren. Esto igual es lo que va abajo del suelo. Pero mirá lo que es la madera abajo. Esa es la parte más afectada. Sí, o sea, allá toda esta parte está re podrida. Y acá no, esta parte está seca. Se ve que alguna vez llegó como hasta por acá. Lo que vamos a hacer es, me parece hasta ahora, es cortar todo el pedazo afectado de madera y sacarlo, mandar a hacer un pedazo de madera nuevo y amurarlo. Y una vez que tengamos toda la superficie pareja, arriba poner un piso nuevo vinílico. No de esto, sino por ahí adhesivo.
A ver si así lo podemos, aunque sea, solucionar, ¿no? Al menos temporariamente, como para poder llegar hasta Alaska tranquilos. El día de mañana sacaremos todo y lo armaremos de nuevo el piso. Y sí, me parece la mejor opción. Cada vez hay menos vuelta atrás. Una tristeza absoluta tener que romper el piso y todo. Más con lo linda que la tenemos a Blanquita. Pero bueno, hay que pensar que es para estar más cómodos y para evitar problemas a futuro, porque si esto sigue avanzando puede ser peor. Pero qué tristeza, ¿no? A mí me pone triste al menos. Si están pensando en camperizar un motorhome, nosotros lo que creo que hicimos mal es que pusimos el fenólico y arriba vinílico entero a toda la camioneta y después montamos el motorhome. Entonces ahora que queremos cambiar una parte del piso, es todo uno el piso. En cambio, si acá abajo no hubiera ese piso, que encima no hace falta porque no se ve, o abajo del baño, o abajo de este mueble, tendríamos quizás más facilidad para cambiarlo. Este termina donde está la ladera, así que este creo que lo voy a poder sacar bien al menos. Prácticamente entero salió, el primero que salió entero. Sí, mira. Sí, es que acá esta parte está bien del piso. Se ve que rodó un poquito de agua acá, pero nada. Acá está podrido. Pero bueno, ahora les vamos a contar qué hacemos, a ver qué resolvemos. Recién fui hasta la ferretería a comprar un formón. ¿Qué es eso que tiene Marto en la mano? Que sirve para cortar madera. Se usa así como lo está usando él. Lo apoyas, le das golpecitos y va. Vas cortando. Mirá si estará podrido igual acá. Ya llegamos al aislante, pero sin hacer ni fuerza. Mirá. Mirá cómo sale. ¿Tendremos alguna pérdida en la ducha, capaz? No, no creo, pero muchas veces, más que nada al principio había filtrado agua. Miren cómo está. No, sale así nomás. Menos mal que pusimos el aislante abajo, porque si no la humedad hubiese pasado a la chapa directamente. Sí, y de sí, que donde pisábamos nosotros, por más que se sentía hundido, no se sentía esto, si no, no hubiéramos aguantado tanto. No. Se ve que el piso era bueno, porque para bancarse esto abajo, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con el tema del piso. ¿Y qué pasó? Ay, es un lío sacarlo. Ya llevamos toda la mañana. Tengo todas las manos rojas ya. Ya sacamos toda esta parte del medio. Gracias al aislante la chapa está perfecta abajo. Pero el problema es que sigue podrido para el baño y un poco para la parte de la bacha, que son los lugares donde obviamente hubo filtraciones. Así que lo que hemos decidido es que vamos a sacar, porque nos encantan los quilombos, a nosotros vamos a sacar todo este mueble. Una semana de paz, de tranquilidad, que uno dice, editamos algún video porque ya estamos casi al día. Y por ahí también sacamos parte del baño. Sacar la cama implica no tener dónde dormir y tener que tocar todo el tema de las instalaciones. Todas las conexiones de agua, de gas, de todo. Así que eso queremos evitarlo. Vamos a ver si podemos evitarlo. Habría que sacar el tanque de agua, que fue un chino meterlo. Sí, el colchón, que también fue un lío. La cajonera esa, que está ahí medio a presión. Yo recién le pregunté a Josué si podíamos dejar este mueble unos días afuera bajo techo y me dijo que sí, que no había problema. Se acaba de largar recién un diluvio bárbaro también. Pero bueno, ¿en qué quilombo nos metimos, Belu, no? Había que hacerlo. Tocaba en algún momento, era ahora o en unos días o en unos meses. Y acá más que mal la camioneta no la podemos mover como por una semana, así que dentro de todo es el momento para hacerlo. Pero bueno, siendo solo nosotros dos, pesa el trabajo. Vero estuvo ahí también con el formón dándole a la madera, pero está dura, en partes que es muy dura. Pero hay que pensar en lo positivo. En una semana vamos a estar contándolo como una anécdota y vamos a tener el motorhome restaurado y quizás hasta andando bien. Por lo pronto nos vamos a quedar sin cocina también. Pero Belu trajo, miren, un pollito al espiedo que venden en el súper, re barato además, $6. Así que vamos con un pollito antes, ¿te parece? Además no dura como 3 comidas. Qué calentura que tenemos, Belu. Habíamos tomado la decisión de sacar la cocina. De hecho, desarmamos todo, miren, sacamos acá el... ¿Cómo se llama esto? Como Zócalo. Claro, como el zocalito. Desconectamos la bacha, desconectamos el gas. Sacamos heladera, miren, desarmamos. Los cajones, acá ya no hay estantes. Pero, ¿qué pasó? Hay un tornillo que no encontramos, así que lo debemos haber puesto hace 4 años de atrás hacia adelante. El tema es que ahora no podemos acceder al baúl porque está el tanque y parece que está agarrando el mueble como a esa altura y no sale. Sacamos todos los anclajes que tenía y no lo podemos despegar acá de la cama. Pasé esta chapita y acá se traba. Tiene ahí, acá, hay un tornillo. Que si pongo la linterna lo llego a ver. Y tampoco podemos separar la tapa porque la tapa está unida al mueble y a la mesada.
vamos a tener que volver a armar todo. Muchos de los tornillos encima que sacamos se quebraron, o sea, como está podrida la madera abajo, el tornillo se quebró. Nosotros no queremos desarmar toda la camioneta, es la verdad. Es que desarmar todo ya es mucho laburo, tenemos que buscar dónde dormir. Nos va a llevar mucho más tiempo. Siempre y cuando podamos hacer todo bien, no tenemos tampoco dónde guardar las cosas sin que se mojen. O sea, esto está acá abajo, está podrido, pero lo que vamos a hacer es cortar acá. Y cortar bien el límite, poner una madera nueva en este pedazo que está roto y todo acá donde estoy parado. Será un parche por ahora hasta que tengamos la oportunidad de desmontar el motorhome al 100% y volverlo a armar, ¿no? Y la idea era hacerlo lo mejor posible, pero bueno, no podemos sacar el mueble. Dimos todo de nosotros para hacerlo, pero no siempre las cosas dependen de uno tampoco. No, así que bueno, vamos a seguir acá sacando estos pedazos de madera que quedaron acá para ver si mañana podemos ir a la maderera y pasarle ya las medidas para que nos hagan los cortes nuevos. Qué bronca, ¿no? Y la verdad que sí, porque perdimos toda la tarde desarmando esto. Sacamos los cables porque la cocina está conectada. La conexión de gas, todo. Ya estaba todo bien encima, no había nada que funcione mal. Pero bueno, ya está. Hablarme de hacer yoga. Buenos días amigos, voy a actualizarles un poco nuestro estado actual. Primero contarles que ayer no grabamos porque estuvimos sacando el piso, que se nos complicó mucho más de lo que esperábamos, fue bastante complicado. Tenemos novedades mecánicas, ayer nos respondieron, nos dijeron que ya pudieron revisar la bomba. Tiene dos válvulas que están gastadas, así que por ese lugar es que perdía presión la bomba. Por eso la computadora detectaba la falta de presión y se ponía en emergencia. Como es fin de semana ya hay que esperar hasta el lunes a ver si la pueden arreglar y enviar. Y llegaría, creo yo, para miércoles, jueves. Y después tenemos que rearmar la blanquita. Así que bueno, tenemos unos días para seguir trabajando tranquilos. Lo bueno es que abrieron la bomba y encontraron un problema. Esperemos que no sea muy caro, pero hubiera sido peor que la abran y digan esto está bien, así que la falla no venía por ahí. En teoría estamos ya en el tema de solucionarlo. Y por acá, mi amor, contanos cómo estamos. Bueno, como dijo Martu, sacamos el piso entero, o sea, ya quedó el aislante nada más. Chan, chan. Lo bueno de haberle puesto este aislante es que la chapa abajo está impecable, así que eso es una muy buena noticia. El agua no pasó el aislante, así que re bien. Hoy nos vamos a dedicar a emprolijar todo para poder ya medir las nuevas maderas, impermeabilizarlas, colocarlas y después tenemos que salir a buscar un piso. Bueno, eso es un poco el resumen de lo que se viene. Por acá les muestro, esto es lo bueno de estar en un taller grande. Compramos ayer el fenólico, acá en México se llama Triplay. Así que bueno, ya tenemos lo que va a ser nuestro nuevo piso. Tenemos un par de recortes que nos sobraron. Lo importante es que conseguimos el mismo piso que teníamos. Y bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Es domingo, hoy el taller no abrió, así que estamos re tranquilos para trabajar. Nada, también agradecidos con Josué que nos prestó el taller tantas semanas para poder trabajar, que también arreglaron la blanquita. También nos dieron el espacio para estar cómodos y poder hacer esto que teníamos que hacerlo antes de emprender viaje nuevamente. Es una tarea un poco tediosa. Ay, fue tremendo. Terminamos muertos los 2 días con unos dolores. En nuestra mente creo que era más fácil la situación. Era como pongo, saco y ya está. Y no. Pero bueno, ya va queriendo. Es como que cada pequeña cosita que logramos hacer son pequeñas victorias. Obvio. Así que bueno, me voy a poner a trabajar. Bueno, vamos, arranquemos, dale. Siempre pasa lo mismo. Empezamos con el piso de acá atrás y Martu ahora ya se fue a la cabina. Levanté acá, la verdad que el piso está impecable, lo limpié un poquito, ahora le voy a poner un poquito de pintura en alguna partecita muy chiquita que está levantado. Pero esta alfombra que tenemos acá adelante también suele juntar un poco de agua, más que nada porque hubo un tiempo que en el parabrisas nos filtraba agua, como les hemos contado, y hasta que lo pudimos arreglar en Panamá, eso debe haber quedado mojado abajo. Hay un solazo bárbaro, así que voy a desarmar toda la alfombra de adelante y lo voy a poner al sol y voy a ver qué onda abajo, a ver si necesita una manito o no de pintura. Y capaz que también saco esta butaca que le falta pintura ahí abajo. Y ya que estamos la dejamos nueva porque... Ya que estamos... Pensá igual Yo que pienso. no se puede ni mover la camioneta por varios días, no se puede entrar adelante, entonces es el momento ideal para hacerlo. Nunca va a haber un momento igual. Tenés razón. Hay que hacerlo. Ya está.
Ya pudimos sacarlo. Este es el piso que uno pisa en Blanquita y esta es la parte de abajo. Está un poquito húmeda, así que vamos a aprovechar para dejarla hoy secando todo el día al sol. Mañana si hay sol también, total, no tenemos apuro. Y bueno, y el piso me sorprendió que está bastante bien. Ahora le vamos a poner un poquito de pintura ahí en los óxidos a limpiarlo, pero viste que uno nunca sabe qué va a encontrar cuando levanta algo que por ahí tuvo un poco de humedad. Así que es una buena noticia. Y ahora creo que voy a sacar la butaca, así ya que está pinto todo el piso entero y podemos pintar la butaca que también tiene un poquito de óxido abajo en la base. Así que bueno, nos va a quedar Blanquita 2.0. Hoy fue un domingo bastante productivo. Tenés la cara manchada de blanca. ¿Sí? Sí. Vas a tener que bañarte con aguarrás, me parece. Lo mío no es la prolijidad, pero bueno, la verdad que hicimos un montón. Pintamos todo el piso ahí adelante de Blanquita, lo que estaba oxidado. Lijamos, lo pintamos bien. Y también, aunque no se vea, pinté toda la base de la butaca de allá. Ahora le voy a dar la segunda mano. Y creo que hemos avanzado un montón. Ya ahora hay que dejar que se seque todo. Bueno, vos hiciste igual ya todos los bordecitos, así que mañana queda probar las maderas, ver si entran o no, si no compramos un serrucho para cortarlas y ya presentarlas, ¿no? Yo creo que sí, está bastante encaminado todo. Así que bueno, a terminar de pintar y a terminar el día también. Podrías hacer unos mates, te digo. Nuevo día de recamperización del piso de Blanquita. Ayer, bueno, pintamos todo lo que había que pintar con la pintura, secó súper bien. Así que hoy lo que hicimos fue probar el piso. En la maderera hacían solamente cortes rectos, así que este es uno que lo que tengo que hacer ahora es de este lado terminar de lijar porque me quedó un poquito para afuera, así que no entra bien. Y Marto está trabajando con el pedazo que va ahí. También ayer fuimos a comprar un serrucho porque sabíamos que teníamos que hacerle una muesca y como no lo hacían en la maderera, lo teníamos que hacer nosotros. Y tampoco tenemos caladora, así que bueno, miren, ya estamos cortando. Recién lo medimos, en teoría debería ya entrar. Y una vez que lo terminemos de cortar, por ahí tenemos un tacho con aceite, diésel, un poco de todo, que le vamos a poner para impermeabilizar la madera. Así que bueno, estoy agitado por darle, pero bueno, hemos avanzado un montón, la verdad. Así que como verán, en el taller de Josué nos armamos la carpintería. Blanquita es como cualquier casa, hay que ir haciéndole mantenimiento. Por suerte, nosotros estamos muy cerquita del centro de Córdoba, en una zona ideal porque salimos y a 3 cuadras está la maderera, a 5 está la casa de telas, donde venden pisos. Así que nada, tenemos todo muy cerquita. Y bueno, yo ahora me voy a poner a trabajar con esto, a ver si puedo emparejarlo para que entre bien este pedacito de piso. Y la idea hoy es ya limar, cortar todo lo que haga falta y dejarlo pintado y secando para ver si ya tal vez mañana podemos ponerlo acá adentro. Y quién dice ir a comprar un piso vinílico para arriba y que ya esté todo listo. Sinceramente, el cambio de piso en Blanquita fue mucho más complicado y trabajoso de lo que habíamos pensado. Aunque era algo que teníamos que afrontar y sabemos que juntos, de una u otra forma, lo vamos a sacar adelante. Además, este video quedó mucho más largo de lo que habíamos planificado por varios motivos que van a ver en el próximo video. Seguramente ni se los imaginan, así que les recomendamos que no se lo pierdan. Nos vemos el sábado a la hora de siempre.